Buenas noches. A muy pocos días del recambio de los equipos de poder, porque hay continuidades, si se quieren, políticas, tanto a nivel nacional, incluso con la presidenta que va a reasumir, va a asumir su segundo mandato, y en la provincia de Santa Fe, donde continuará el Frente Progresista con Antonio Bonfatti. Las expectativas mayores, diría las únicas expectativas, están centradas en conocer cómo se integrarán los gabinetes. En este sentido hay mucho más hermetismo, si se quiere, en el gobierno nacional, donde las especulaciones son de todo tipo, variadísimas, pero no hay una sola información cierta sobre quiénes continuarán, cuáles van a ser los recambios. Cristina concentra la información y en Santa Fe poco a poco se van conociendo algunas cuestiones. Me parece que lo más importante es la continuidad, si se quiere, de Seara en economía. Eso da una idea de continuidad en un tema básico y fundamental como es la cartera de Hacienda. La novedad viene por el lado del Ministerio de Gobierno con Rubén Galassi, una jugada francamente muy fuerte de parte de Bonfatti. Llega Galassi a un ministerio, a una cartera estratégica de negociación permanente con todos los sectores, y en momentos o con un gobierno que va a tener que negociar cada una de las leyes, no solamente con el peronismo, que tiene mayoría en las dos cámaras legislativas, sino también con los socios del Frente Progresista. Galassi va a tener que demostrar cintura política. Después la confirmación de Chiqui González en Cultura. Le ha pedido Bonfatti al ministro de Justicia, Superti, que continúe un año más. Deberá responder Superti, se manejan por allí algunos nombres. Lo propio va a suceder en Seguridad, donde se va Gaviola y se habla de un par de nombres. Todas estas cuestiones son las que por estas horas ganan el interés de los dirigentes, de los futuros dirigentes, de los políticos. Vamos a tener hoy acá al vicegobernador electo de la provincia de Santa Fe, Jorge Gen, con quien vamos a conversar sobre estos temas, pero también sobre cómo marcha la relación en las negociaciones entre el radicalismo y el socialismo, y qué va a pasar con el radicalismo a nivel nacional después de la pobre elección de Alfonsín. Y estaremos con Agustín Rossi, el presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, para ver si se queda en ese lugar, qué va a pasar con el peronismo santafesino, qué va a pasar también con el gobierno nacional. Tras el corte, con nosotros Jorge Gen. Con nosotros el vicegobernador electo de la provincia, Jorge Gen. ¿Cómo está, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. La pregunta es, ¿se podría decir que ya hay acuerdo entre el radicalismo y el socialismo para la conformación del gabinete? No, creo que no es una cuestión de que esté cerrado los gabinetes, por más que se cierran cuando se anuncian o cuando asumen. Digo, a veces se puede cometer el error de creer que está resuelto el tema y no es así. Existe diálogo, un diálogo sincero. Hay lógicamente pretensiones de los partidos políticos, porque en realidad un frente no es solamente un espacio donde se discuta políticas programáticas, donde se discutan las agendas legislativas. Hay que tener programas, las coaliciones tienen que tener programas comunes. Ahora los gabinetes integrados son parte de la lógica de los frentes, y así lo entiende el gobernador electo de la provincia de Santa Fe. Así que me imagino, pero en esto tratando de ser muy responsable, un gabinete integrado con una fuerte visibilidad de los sectores políticos, fundamentalmente del radicalismo y del socialismo, que son quizás la matriz política de
de lo que es esta coalición que está gobernando la provincia de Santa Fe. ¿Trabaja usted en la integración del gabinete o es una tarea que le corresponde solamente al gobernador electo? Bueno, el gobernador es el que toma las decisiones. Digo, a la par de que esto es un frente, digamos, la responsabilidad está delegada fundamentalmente en una fórmula, pero en la cabeza del gobernador de la provincia. Lo que existe es un excelente diálogo con el gobernador. Yo creo que conformamos una sociedad política, pero donde hay acuerdos, hay miradas comunes. Hablamos con el gobernador, de hecho, todos los días, estamos permanentemente en contacto y estamos construyendo. Lógicamente, cada uno en su rol, eso es una impronta, inclusive, que nosotros le queremos dar a la vicegobernación, que apuntale las políticas que lleva adelante el gobernador. Por eso siempre dijimos que no nos pareció, nunca apoyamos la decisión de Cobos en su momento, porque no es el lugar donde nos puso la gente. Se lo leyó en la capital hará una semana muy crítico contra Barletta. Sí, yo, de hecho, estas declaraciones tuvieron mucho eco. Lo que sostuve simplemente, y aparte no fue con una actitud crítica de molestia, ni mucho menos, simplemente cuando, ante la pregunta qué pensaba de la candidatura de Barletta a la presidencia del Comité Nacional, dije que existía una imposibilidad real, formal, porque no es delegado. Y después, paso siguiente, lo que pasé a decir es que posibilidad de conducir al radicalismo. Al radicalismo a nivel nacional. Entonces existe una imposibilidad. Quizás esta noticia fue la misma la que generó alguna clase de revuelo. No me corresponde a mí analizar la legitimidad de una persona que, expresando a una mirada del radicalismo, esto también lo queremos decir, que piensa postularse o quería o quiere postularse como presidente del Comité Nacional. Lo que decíamos era que la Carta Orgánica es la máxima expresión de la institucionalidad de los partidos, en este caso del radicalismo, y que mal podría ser una persona que reclama institucionalidad en el radicalismo y fuera del radicalismo, dentro del marco del frente, no intentar violentarla. No digo que esta haya sido la actitud del ingeniero. Ese fueron todo el tenor de las declaraciones, y paso siguiente empecé a hablar de qué es lo que creo que cuáles son las acciones que tiene que llevar adelante la Unión Cívica Radical para empezar a ser creíble, para empezar a ser un partido serio y que cumpla esta función de ser articulador entre las demandas de la gente y los lugares de toma de decisión. Y hablé de la construcción de un espacio socialdemócrata, de reconciliarlo con algunas ideas que Raúl Alfonsín claramente nos demarcó. Raúl Alfonsín dijo en su momento, una contingencia histórica, dijo: yo no creo que la sociedad se haya vuelto conservadora, pero si así fuera, el radicalismo se tiene que preparar para perder elecciones antes que inclinarse para esa visión. ¿Usted cree que hay un sector de los intendentes, en este caso está Barletta, que plantean que el partido vaya hacia Macri? Esto es un peligro, esta es una de las consecuencias de no haber construido un polo socialdemócrata entre Alfonsín y Vina, entre partidos que piensan igual. Yo siempre decía que es más difícil, me costó más explicar por qué no, si pensaban igual a nivel de lo que es la oferta nacional, de que por qué se hace el acuerdo. Puede existir algunas miradas más cercanas a Macri. Esto, primero, lo que da cuenta es de la falta de discusión política de la Unión Cívica Radical. Yo quiero ser crítico de mi partido y dar esta discusión. Hasta donde dé. Creo que es sano para la Unión Cívica Radical definir claramente desde el lugar, en el escenario político en el cual piensa hablar. Y si hay algunos correligionarios que se sienten incómodos, acá en la ciudad de Rosario hay un concejal que siempre plantea cierta incomodidad con el frente, dice Boazo, dice: ¿estoy o no estoy dentro del frente? Digo, cada uno tiene que estar en el lugar que se sienta cómodo. Digo, no pidan a este radical que, digamos, que expresa una mirada, y esto uno no pretende entender o suponer que todos tienen que pensar lo mismo. Digo, cada uno tiene que estar en un lugar que se sienta cómodo políticamente. No podríamos, nos costaría, Marona, estar en un lugar de la escena política en el cual sentimos que no expresa la mirada que
históricamente la Unión Cívica Radical ha defendido. Yo noto ahora en el radicalismo santafesino alguna similitud con lo que pasaba antes del cristinazo en el peronismo local, donde decían, bueno, nosotros no estamos con Cristina, y falta resolver esa cuestión, faltaba resolverla en una interna. Está bien. En el radicalismo, digo, hay elecciones en marzo. Barletta se va a presentar, dijo, encabezando la lista de la Escarapela. ¿Va a haber ahí confrontación de, si se quiere, de modelos? Bueno, si la confrontación es de modelos, creo que esto le hace bien a la Unión Cívica Radical. Este formato del gestor exitoso, el intendente que construye en función no de un ideario, no de una visión que le intenta transmitir acerca de cuáles son los problemas generales, en su caso de los argentinos o de los santafesinos, sino de una gestión, y esto de vender una gestión al estilo Macri, ¿no? No entendemos que la política pase por ese lado. No lo digo por Barletta, digo la gestión, porque hay unos intendentes exitosos, intendentes exitosos. Me parece que en la política lo que prevalece no son los éxitos, que es una coyuntura. Lo que prevalece es la coherencia en función de lo que pensamos. Si lo que pensamos en algún momento está en una compatibilidad con lo que la sociedad quiere, bienvenido sea. Lo otro es una contingencia absoluta. Se está negociando, atento a esta realidad interna del radicalismo, con cada sector en particular para incorporarlos al gobierno. Sí, fundamentalmente se toma como eje las expresiones electorales que han llegado. O sea, hay una expresión que es la de la Unidad Progresista, que se trasladó hoy a un sector partidario que es el que lidera el ingeniero Mario Barletta, y hay otras expresiones que se han presentado del mismo modo. Entonces lógicamente hay que buscar que todas estas expresiones estén integradas en el futuro gabinete, y tienen que estar integradas, y está bien que estén integradas. Digamos, es bueno, nosotros vamos a defender que haya ministros promovidos por Mario Barletta en la medida que respeten la mirada que le piensa dar el gobernador de la provincia electo, Doña Bonfatti. ¿Se puede hablar de un ministro de Obras Públicas radical, un ministro de la Producción radical? No, yo no me animaría a dar precisiones en ese sentido, por la lógica que tienen las negociaciones. Sí me atrevo a asegurar que en el futuro gabinete va a haber una mirada de integración de todos los partidos políticos. ¿Qué opina de Galassi como ministro de Gobierno? Bueno, me parece que primero que hay que, como se dice vulgarmente, a mí no me gusta esta palabra, darle la derecha al gobernador, porque debe ser una persona de su íntima confianza. Pero además Rubén ha demostrado capacidad en su función. Bueno, ahora le va a tocar un escenario que es complicado, de la misma manera que le va a ocupar al presidente del Senado, que es promover los escenarios de diálogo, acordar, escuchar, ver de tener las mejores relaciones con el gobierno nacional. La presidenta Kirchner lo primero que dijo fue que era importante generar las relaciones de diálogo con todos los otros partidos políticos, y lógicamente que nosotros aceptamos el convite, porque en realidad esto redunda necesariamente en una mejora para la ciudadanía. Se habló en un momento de la idea de establecer un ministro coordinador que se encargue de la relación con la oposición, con el peronismo. En el Senado, bueno, esto finalmente hasta ahora no ha aparecido. ¿En el Senado las negociaciones con el peronismo las tendrá usted? Seguramente habrá algunos otros actores más. Esto no hay una preocupación. La preocupación es que salgan las normas, la preocupación es dar una señal a los actores políticos del justicialismo, que tienen la absoluta legitimidad en el lugar que van a ocupar. Lo que no puede ocurrir, que a veces pudo haber ocurrido. Esto de, si queremos una reforma constitucional pensada para todas, y viene con un libro cerrado en un escritorio de un diputado. Digo, si uno quiere demostrar capacidad de diálogo, lo primero que le tiene que enviar, el primer mensaje, es que realmente lo que está diciendo un actor político legitimado por la ciudadanía es importante. Por último, para terminar, ¿sería candidato usted a presidir el radicalismo santafesino en marzo? No es una hipótesis que hoy estemos manejando. La preocupación está fundamentalmente direccionada
en gobernar la provincia de Santa Fe junto con Antonio Bonfatti. Jorge Gen, muchas gracias. No, gracias a usted. Estuvimos con el vicegobernador electo, Jorge Gen. Ya viene el diputado nacional, Agustín Rossi. Agustín Rossi, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? ¿Va a seguir siendo presidente del bloque de diputados? Bueno, es una decisión de la presidenta, digamos, ¿no? La verdad que yo hace 6 años ya que soy presidente del bloque de diputados. Es una tarea que me gusta, que es un lugar donde estoy cómodo, que puedo decir que lo conozco fehacientemente. He sido presidente del bloque con mayoría, presidente del bloque en minoría, presidente del bloque en momentos difíciles. Así que obviamente que estoy cómodo donde estoy, digamos, ¿no? Pero soy un dirigente político de este espacio y estaré allí donde la presidenta lo decida. ¿Tiene más ganas de seguir siendo presidente del bloque o de por allí ocupar un rol tal vez más ejecutivo? Empezar por ese lado. No tengo problema, ¿no? Digamos, ¿no? Obviamente que siento que el rol legislativo, que el rol del presidente del bloque de diputados es un rol que conozco, que conozco claramente cómo son los mecanismos de funcionamiento, que vamos a tener una etapa distinta en los próximos 2 años porque vamos a tener mayoría, que vamos a poder impulsar una serie de temas, pero tampoco me disgusta ninguna tarea ejecutiva en el caso de que la presidenta me convoque, digamos, ¿no? Pero la verdad que no tengo ninguna sensación en particular, digamos, alrededor de esas características. Me decía antes de empezar el bloque, qué lindo sería escribir un libro sobre la Argentina de estos últimos años, cómo han cambiado todas las cosas. ¿Y cómo lo vivís vos desde de haber sido la voz de defensa del kirchnerismo cuando el kirchnerismo parecía que se terminaba, en una provincia muy difícil para el kirchnerismo como era Santa Fe, y cómo se nota hoy ese cambio desde tu rol? No, bueno, nosotros los años 2008 y 2009 fueron muy difíciles, digamos, ¿no? Inclusive hasta parte del 2010. Bueno, todo lo que fue el conflicto alrededor de la 125, las elecciones del 2009 fueron elecciones que a nosotros nos costó hacer campaña, digamos, ¿no? Yo siempre digo que todo el mundo se acuerda de los lugares donde nos agredieron. Bueno, por esos lugares al menos pudimos llegar. Hubo otros lugares donde no podíamos llegar, digamos, ¿no? Así que la verdad que no quisiera volver nunca más a un escenario de esa característica. Yo, más allá del resultado electoral, la campaña, la primaria y la elección electoral fue una campaña que la disfruté en el sentido de que pude hacer campaña como a mí me gusta, digamos, ¿no? Ir a recorrer cada uno de los lugares, visitar cada una de las regiones, sentarme a hablar con los distintos interlocutores y actores de los distintos lugares, y la verdad es que me sentí muy cómodo, digamos, sí, muy bien recibido en todos los lugares de la provincia de Santa Fe. Ya en el 2010 también, siempre yo pongo como referencia cuando fuimos con la presidenta a inaugurar el Acueducto Centro, en la localidad de San Genaro, ¿te acordás vos? Sí. Y bueno, a ese lugar yo, por ejemplo, no pude hacer el acto de campaña en el 2009. No pudimos llegar, teníamos todas las rutas de acceso cortadas, digamos, ¿no? Y en ese lugar la presidenta fue muy bien recibida con mucho afecto, y conmigo pasó exactamente lo mismo. Así que la verdad es que ciertamente el clima social es absolutamente distinto, y bueno, y los que más sufrimos esa cosa de crítica, bueno, obviamente que lo disfrutamos mucho más. Es así. Va a haber una Cámara de Diputadas muy favorable al kirchnerismo, y obviamente de lo que se va a empezar a hablar más temprano que tarde es de reforma constitucional y Cristina 2015. ¿Cómo te parás frente a eso? No me paro porque no escuché nunca hablar de eso, digamos, ¿no? Vamos a tener una Cámara favorable y seguramente la iniciativa parlamentaria va a estar en cabeza nuestra. Y nuestra iniciativa parlamentaria, la iniciativa parlamentaria del oficialismo, contiene en primer lugar, no como tema exclusivo, pero las iniciativas de
del Poder Ejecutivo, digamos, ¿no? Nosotros tenemos temas que hace 2 años que no hemos podido avanzar, por ejemplo, la modificación de la ley penal tributaria, la modificación del Estatuto del Peón Rural para evitar estas cuestiones de trabajo esclavo que hemos vivido en muchas oportunidades, la ley de tierra, que la tenemos frenada durante todo este tiempo, que seguramente van a estar impulsadas, pero yo tengo que ser honesto, digamos, no escuché nunca en ningún lugar del gobierno hablar de un intento de reforma constitucional ni nada que se le parezca, así que la verdad es que lo descarto absolutamente. Y esta realidad del kirchnerismo, ¿cómo repercutirá ahora en el Partido Justicialista Santafesino? Porque ahí están convocadas por sus carta orgánica y demás, elecciones para marzo. Sí, me parece que sí. Pero ¿cómo está el peronismo santafesino hoy, que ha desaparecido el peronismo federal? Santa Fe Federal se ha ido con el PRO, Reutemann no aparece. Obeis ha hecho este fin de semana algunas declaraciones. Bueno, a mí me parece que las 2 elecciones que la presidenta gana acá en la provincia de Santa Fe, la elección primaria y la elección general, que era un distrito difícil, digamos, ¿no? Porque acá en Santa Fe competíamos contra el gobernador de la provincia, que tiene su prestigio en la provincia y que además tenía a su favor el efecto de la localía. Me parece que esas 2 elecciones y esos 2 triunfos nos han dado al peronismo de Santa Fe un nivel de expectativa de una fuerza política en crecimiento importante en los próximos años. De hecho, ha derrumbado uno de los mitos, ¿no? El mito que decía que el kirchnerismo no podía hacer política, o tenía en los santafesinos una barrera infranqueable. No parece ser así, mayoritariamente los santafesinos acompañaron a Cristina y que parecen estar cómodos con este modelo, digamos, ¿no? Después eso a mí me parece que ha dejado hacia el interior de la geografía del peronismo un peronismo sin liderazgos exclusivos y menos aún con liderazgos que se pretendan ser excluyentes de otros, digamos, ¿no? Es decir, yo creo que el peronismo atraviesa un proceso de construcción en donde lo colectivo tendría que primar sobre las individualidades y que según el analista político con que uno mirará 2 o 3, 4 o 5 dirigentes políticos en la provincia de Santa Fe. De la habilidad que tengamos esos dirigentes políticos, de la capacidad de administrar nuestras diferencias, estará puesta la potencialidad de acá para el futuro, digamos, ¿no? Pero claramente me parece que ese es el escenario, digamos, ¿no? Si alguien cree que puede suplantar este escenario por una cuestión individual o en términos personales, yo creo que se equivoca y que hay que a ninguno de los dirigentes que hoy están, por decirlo de alguna manera, en una primera línea le sobra absolutamente nada y que todos tienen algo para aportar que el otro no tiene, digamos, ¿no? Entonces me parece que allí habría que tratar de pararse de una manera bastante madura y reflexiva alrededor de este tipo de cuestiones, digamos, ¿no? La idea es ir a elecciones internas, establecer una conducción. Hoy está Spinozzi, digamos, de presidente, que viene de una realidad totalmente distinta. Digo, la idea es presentar una lista común, ir a interna. El rosismo va a ir a interna, va a presentar sus candidatos. Agustín Rossi quiere encabezar el mi partido. vocación es trabajar por una lista de unidad, digamos, ¿no? Yo creo que sería un error ir a una confrontación interna dentro del justicialismo en marzo o abril del año que viene, digamos, ¿no? Me parece que habría que tratar de construir un acuerdo, un consenso en base a algún tipo de criterio, digamos, ¿no? El peronismo tuvo una interna este año, ¿no? Fue la primaria. Sí. Y bueno, esa primaria dio un resultado, digamos, ¿no? Entonces me parece que lo razonable sería, no digo automáticamente, pero tomar eso como punta de referencia y tratar de ir y de construir un consenso, digamos, ¿no? Con todas las realidades y tratar de hacer un partido justicialista fuerte que acompañe el rol de las 2 cámaras, en donde vamos a ser mayoría y que se comprometa fundamentalmente en generar los mecanismos para que el peronismo sea una opción de gobierno dentro de 4 años, digamos, ¿no? Esto me parece que es en lo cual al menos voy a poner yo
yo mi esfuerzo, digamos, y espero que sea correspondido por todos, digamos, ¿no? Porque me parece que ese es el camino, digamos, ¿no? ¿María Eugenia Bielsa será presidenta de la Cámara apoyada por el rosismo o eso todavía no está definido? Yo creo que ella está en las que mejores condiciones está de ser presidenta de la Cámara. Me parece que también hay que definir cuál es el perfil del bloque de diputados y cuál es el rol que van a llevar adelante nuestros diputados en los próximos 4 años. Y también hay que definir un criterio que sea único para todos, digamos, ¿no? Si el criterio va a ser respetar los procesos que legitiman voluntades populares, bueno, ese tiene que ser un criterio que sea respetado en toda la conformación, digamos, ¿no? Los bloques legislativos tienen sus propias dinámicas y allí ya dependerá de cada uno, digamos, ¿no? Pero me parece que hay que definir cuál es el perfil, cómo queremos que se construya, cuál es el rol que queremos darle a la oposición, qué tipo de oposición queremos hacer, digamos, ¿no? La verdad que hacer una oposición virulentamente descalificatoria, la verdad, no me parece que sea ese el camino, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que hacer una oposición, como digo yo, que tienen que hacer los opositores a nivel nacional, no solamente mirando al Ejecutivo, sino mirando a la sociedad santafesina para tratar de demostrarle que podemos construir una alternativa que pueda ser gobierno dentro de 4 años, digamos, ¿no? Entonces, me parece que esas son las cosas que tendrán que discutir los legisladores, ponerse de acuerdo en eso, y seguramente después saldrá quienes van a ser los que referencien esa política con mejor claridad y más contundencia. Gracias por venir, Agustín. No, muchas gracias. Estuvimos con Agustín Rossi, que es el presidente del bloque del Frente para la Victoria en la Cámara de Diputados. Tras el corte viene con nosotros Carlos Comi. Carlos Comi es diputado nacional por la coalición cívica. Bienvenido, Carlos. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ¿en qué está la coalición cívica después de una debacle electoral muy profunda a nivel nacional con Carrió, con la candidatura presidencial de Carrió, y con una muy buena elección de Hapkin en su candidatura a diputado nacional, que sin embargo no le alcanzó? Bueno, es un tiempo de debate y de renovación, sin dudas. Creo que la sociedad nos ha puesto en un lugar desde donde o encontramos un camino difícil, pero un camino de aparición de nuevos liderazgos y de reconciliarnos con la sociedad en base a propuestas, a temas, a poder interpretar a un sector de la misma, o nos va a pasar lo que le ha pasado a otras fuerzas que han sido terceras fuerzas en algún momento de la historia política argentina. Nosotros fuimos segundos, pero después el tiempo las lleva. En el medio de algunos enigmas, como el de Lilita, que todos queremos que reconstruya su relación con la sociedad, pero hoy digamos, depende mucho también de ella y de que podamos encontrar esas respuestas. Y y hay por suerte estas buenas señales, como el caso de Pablo en Santa Fe, la gran elección que hemos hecho en Rosario, donde muestran que la coalición cívica del ARI tiene una vigencia y puede presentar alternativas interesantes, ¿no? Estamos trabajando en eso. Vamos a un Congreso Nacional este sábado, donde seguramente habrá mucha discusión, mucha autocrítica, y estamos pensando el Parlamento que viene, que es el lugar donde nos toca actuar. Vamos a quedar con un bloque más pequeño, pero vamos a ser muy activos y vamos a tratar de trabajar los que nos toca estar allí para los próximos años en todos esos temas, ¿no? En el tema de los recursos naturales, por poner un tema fundamental, en el control al Ejecutivo. Siempre hemos sido una fuerza de control y de un control muy estricto. En ese sentido no pensamos cambiar, quizás haya que revisar algunas políticas a lo mejor de autoexcluirnos de algunos espacios que la sociedad evidentemente no lo ha visto bien. ¿A qué te referís con decir autoexcluirnos? Nosotros hicimos el acuerdo cívico y social, lo elaboramos nosotros, fue una idea nuestra y ganamos las elecciones y le ganamos al mejor Kirchner, ¿no? Al momento más fuerte de Néstor Kirchner.
y después nos fuimos de ese acuerdo, que a lo mejor estaba bien en ese momento, pero debiéramos haber al menos competido en una primaria, como hicimos en Santa Fe. Si nosotros hubiéramos competido en una primaria con Sibiner, Alfonsín y Carrió hubieran competido en la misma elección primaria, el que hubiera ganado ese espacio hubiera enfrentado con posibilidades. Salía legitimado. Claro, salía legitimado con un 25, un 27, un 28% y hubiera podido enfrentar la segunda vuelta en serio, mejor dicho, ya la elección definitiva en serio, a la presidenta de la Nación. Eso no se dio por errores nuestros, pero también por errores del radicalismo y de Wiener, que ni siquiera se enfrentaron entre sí, cuando un mes atrás parecía que iban juntos. Yo creo que todos en la oposición, o al menos en ese pedazo de la oposición, Dualde es otra cosa, Rodríguez es otra cosa, debemos aprender de esa lección y debemos tratar de anteponer algunas diferencias que pueden ser legítimas por un objetivo general, que es construir una propuesta para un conjunto de la sociedad que quizás esperaba más de nosotros y no pudimos interpretarlo. Vos lo decías bien, 2003, recuerdo, Carrió ganó la provincia de Santa Fe. Sí. 2007 perdió por muy poquito a nivel nacional con Cristina, incluso en la provincia. ¿A qué conclusión arribaron dentro del espacio de esta caída estrepitosa de Carrió? ¿Por qué? Porque la sociedad que la elevó ahora la bajó, ¿no? Bueno, una sin duda es esta razón, por ahí de quedarnos solos y elegir esa opción, no nos dio la posibilidad de representar un espacio que antes evidentemente representamos en el 2007 en la alianza con el socialismo, y en el 2003 llegamos a representarlo solos en un 15%, pero fue una elección importante. Después, la sociedad, creo que la sociedad argentina, cuando hay momentos de expansión económica, de cierta estabilidad y aparecen algunas luces de alarma, como se dieron un poco el periodo anterior a la elección del 23 de octubre, tiende a no cambiar. Me parece que fue claramente lo que pasó en esta oportunidad, y a ser un poquito indulgente con cosas que para nosotros son muy importantes, como es la corrupción que envuelve a buena parte de este gobierno y que sigue estando, más allá de que hoy haya un tribunal que diga que en el caso Escanca no pasó absolutamente nada. Ocurrió, la gente lo sabe, las pruebas estaban allí, y vendrán otras, quizás otros perdones de la justicia, porque lamentablemente la justicia en el país, si el poder político está legitimado, tiende a apartarse, a mirar para otro lado. Entonces, sin duda es que eso también tuvo que ver, y el gobierno tuvo méritos, ¿no? Un gobierno que saca semejante cantidad de votos, sin duda que ha tenido méritos y ha sabido interpretar y poner en el bolsillo de los argentinos que no tenían, medidas como la asignación por hijo, por la que nosotros peleamos mucho, pero la puso en marcha el gobierno. Esta es como la discusión de Palacios y Perón. Sí, las leyes las había propuesto Palacios o los primeros gobiernos radicales, pero las ejecutó Perón, y el rédito quedó para el peronismo. Y algunas otras medidas, jubilaciones, algunas otras medidas que sin duda han hecho que la imagen de la presidenta frente a ese vacío opositor se consolidara aún más. Triunfo legítimo, sin dudas, nosotros somos muy respetuosos de ese resultado, pero vamos a ser absolutamente intransigentes en el cumplimiento del juramento que hemos hecho cuando nos ha tocado asumir, por ejemplo, como diputado de la Nación. ¿Se puede pensar en un paso al costado de Carrió, o bien en otro rol de parte de Carrió? ¿Y quiénes serán las nuevas caras de la coalición? No, la coalición necesita redefinirse ideológicamente, ¿no? Nosotros, yo creo que personas como Patricia Bullrich, por ejemplo, que hoy se discute si se queda, si se va, en realidad el problema sería que se quede. Nosotros necesitamos reencontrarnos con una idea, con una ideología que fue la que creó el ARI en la Emilia hace 10 años, vamos a cumplir 10 años ahora dentro de unos días. Y empezar a plantear claramente esas políticas y esas medidas. Quizás hemos sido demasiado amplios, y por ser tan amplios fuimos muy indefinidos, ¿no? Me parece que eso es lo que viene, una redefinición ideológica. Por supuesto hay nuevos liderazgos, Adrián Pérez, el mismo Pablo, Alfonso Pratgay, aparecerán otros, pero nos parece que tiene que estar claro
que no somos defensores del establishment ni de algunos sectores del privilegio, como a veces pasa en la reunión de bloque, nos pasamos horas discutiendo cuestiones que tienen que ver con el sentido común. O sea, la tierra, Carrió propuso ella hace 15 años frenar la extranjerización de la tierra, y a veces tenemos que discutir en el bloque hasta las 12 de la noche porque hay 1 o 2 diputados que defienden cada una de las posiciones que por ahí favorecen al capital más concentrado en la Argentina. Me parece que eso, que lo hemos hecho con mucha generosidad, tratando de plantear una coalición cívica amplia, quizás nos ha también sacado un poco de la definición que todo partido requiere. Después Lilita deberá encontrar ella el rol. Ella tiene muchas ganas de construir desde un movimiento un poco más basado en sus ideas más personales que las que han sido las ideas que ha impulsado en la política. Esto no significa apartarse de la coalición cívica, pero me parece que ella se va a sentir más cómoda en ese rol, y la coalición cívica deberá redefinirse como un partido moderno, progresista, dinámico, que forme nuevos dirigentes, que asuma el desafío de seguir estando en todas las provincias del país, y bueno, y preparándonos para una elección legislativa como la del 2013, que sin duda vamos a tener mucho para dar y que somos realmente optimistas, porque bueno, el ejemplo de Santa Fe lo muestra. Cuando logramos encontrar buenos dirigentes y hay representación real, hay personas, hay partido, la coalición cívica tiene cosas para decir y los ciudadanos lo ven bien, aunque no hayamos entrado, aunque Pablo Hapkin no haya sido diputado, en una elección increíble, porque siempre con 115.000 votos, bueno, en una elección de 10, recordemos que en Santa Fe se eligen 19, de acuerdo al turno electoral, se fue diputado. En esta nos tocó no llegar. Pregunto, ¿han sido ya convocados desde el gobierno socialista para integrar la nueva etapa? No, sé que esta semana puede haber algunos canales de diálogos, pero no, diálogos formales no ha habido ninguno, ni con el partido ni con ninguno de los dirigentes, más allá de cuando, bueno, podemos haber charlado ocasionalmente con algunos diputados o con algunos integrantes de aquí del Ejecutivo Provincial. Pero no ha habido ningún avance. Bueno, nosotros ahí decimos lo mismo, ¿no? Nos interesa mucho discutir algunas políticas, algunas áreas. Nosotros en su momento representamos una opción que fueron 200.000 santafesinos que eligieron, por ejemplo, el tema de la educación. Me gustaría mucho discutir eso con el señor gobernador electo, cómo modificamos contenidos, cómo incorporamos temas, cómo hacemos que la educación sea realmente una herramienta para que el pibito más humilde de esta ciudad o del norte de la provincia o de Santa Fe o de la ciudad de Santa Fe, bueno, si va a la escuela el día que sale en 5º año tenga una posibilidad en la vida. Hoy no la tenemos, hoy no la tiene porque no lo estamos formando para este siglo XXI, sino para un tiempo que ya pasó. Gracias por venir, Carlos. Un placer. Estuvimos con el diputado nacional Carlos Comi de la coalición cívica. Hacemos el corte y se nos va el programa. Creo que ha sido un programa muy interesante. Creo que los invitados han dejado temas importantes. Lo de Gen es claro, más allá de que es el vicegobernador, demuestra que las cosas dentro del radicalismo santafesino vienen complicadas. Dijo claramente que Barletta, el sector de la Liga de Intendentes, estaría buscando un acuerdo potencial con el PRO, con Mauricio Macri. Hay ahí un claro elemento diferenciador que, les decía, le facilita las cosas al socialismo a la hora de negociar. Me decía un radical, es verdad, los socialistas nos ponen en la bandeja, divididos a los radicales, y nos caranchean, es el término que utilizó. Por el lado de Rossi, dijo por ahí, dio a entender, de que la cosa con María Eugenia Bielsa, si bien es la que más chance tiene de presidir la Cámara, no está del todo bien. Habló de proyectos colectivos y no de quienes adquieren trascendencia por una sola elección. En estos momentos se está negociando adentro del peronismo quién va a presidir la Cámara de Diputados. Todo indica que va a ser María Eugenia Bielsa, pero hay algunas diferencias. Y por el lado de Comi, lo más contundente
en este camino que está intentando la coalición cívica hacia una nueva conducción, con gente joven, con algunos rostros que hace poco están en política, dijo, el problema para nosotros sería que Patricia Bullrich continúe. Durísimo y claro, este sector de la coalición cívica quiere que Patricia Bullrich definitivamente se vaya con el PRO de Mauricio Macri. Los que nos vamos ahora somos nosotros porque se terminó el programa. Muchas gracias. No ves, por vos yo sigo estando acá. Me ves a la misma hora y por el mismo